Muy buenas noches, estimados estudiantes. En este video comenzamos con el primer contenido de la unidad 4, que se enfoca en la respuesta transitoria de los sistemas. Y en este caso el primero de los temas corresponde al sistema de primer orden. Em, Principalmente en esta unidad nos enfocamos en analizar el cómo una variable evoluciona hasta llegar a su estado estacionario, valga la redundancia. Eh, Se refiere principalmente a comprender que dependiendo del orden del sistema y de algunas de las características que los sistemas tengan, el comportamiento que tiene la variable, habitualmente la que nos interesa es la variable en estudio, que corresponde a la salida de las ecuaciones del modelo del sistema o la respuesta del sistema, todas se comportan de una forma similar. Entonces podemos caracterizarlas de una manera general, conociendo algunos parámetros y el orden del sistema. Entonces aquí vamos a partir con un sistema de primer orden o el análisis de los sistemas de primer orden en el caso de la representación general de un sistema. Y en particular vamos a estudiar estos sistemas cuando tengamos una entrada de tipo escalón unitario. No vamos a estudiar en esta unidad otro tipo de entradas, solamente vamos a estudiar la escalón unitario. Considerar que realizar este análisis nos va a permitir eh, obtener información relevante respecto a la dinámica del sistema y además poder realizar estos cálculos de forma más rápida que como lo hicimos en las unidades anteriores, puesto que vamos a utilizar, entre comillas, fórmulas que nos van a ayudar a trabajar con ellos. Entonces, para comenzar, el sistema de primer orden está definido a partir de una ecuación general de primer orden como la que se muestra acá en la pantalla, donde principalmente esta definición viene dada por el orden de la derivada de la variable o de la función incógnita que nos interesa encontrar, o sea, esta. Si nos damos cuenta, también podemos ver este análisis aplicando transformada de Laplace a esta ecuación. Vamos a obtener esta transformada de Laplace, perdón, esta función de transferencia, y viene dada por el grado del polinomio del denominador, el orden del sistema. Entonces nos damos cuenta que aquí el grado, perdón, el orden es 1 y acá el grado de ese también es 1. Así es que este es un sistema de primer orden. Pero este sistema es genérico. Habitualmente nosotros nos vamos a encontrar sin ceros en los sistemas de primer orden. Así es que hacemos el B1 igual a 0 y se reduce la expresión a esto, donde la entrada a la fuente de excitación no depende de una variación de ella, sino que solamente del valor instantáneo, y nos queda de esta forma la función de transferencia. Entonces aquí hay algunos ejemplos básicos, como por ejemplo este, que es 1 dividido en s más 1, la función de transferencia del sistema, y nosotros podemos obtener la respuesta ante un escalón unitario si reemplazamos eh, x de s por 1 partido en s. Entonces, como ya lo hicimos en las unidades anteriores, nos damos cuenta que realizamos ese cambio. Luego aquí podemos aplicar fracciones parciales o aplicar la tabla directamente. Y nos vamos a dar cuenta que el valor de A y B, o podemos calcular que el valor de A y B va a ser 1 y menos 1. Y al analizar esto nuevamente con la tabla, esto es un escalón y esto es una exponencial que quedan reflejados en la respuesta final una vez que aplicamos transformada de Laplace inversa. En este caso la expresión es 1 menos e elevado a menos t. Luego
la gráfica es esa. Si se fijan, parte esto ascendiendo y en un determinado punto esto comienza a bajar y a tender a un valor específico, que en este caso vale 1. Habíamos dicho que el valor final en el que se mantiene esta curva se llama valor de estado estacionario y corresponde a ese valor puesto que la dinámica del sistema ya se extinguió. Y la dinámica viene dada por esta variación en la función, este, esta subida, digamos, que se mantiene hasta llegar a algún valor cercano a 1 en este caso y luego se mantiene hacia allá en el estado estacionario. Entonces, este movimiento de la variable se denomina dinámica. Y si lo analizamos en la ecuación, la dinámica está asociada a la exponencial, puesto que la exponencial es la que le da esta forma a la gráfica. Y sabemos que esta exponencial tiende a cero, solita, tiende a cero cuando el tiempo es muy grande, entonces esto se va a hacer cero y el resultado final para tiempos grandes, digamos, va a ser 1. Y de ahí obtenemos el estado estacionario. Eh, Esto corresponde a la evolución de la variable que nos interesa estudiar hasta llegar al valor de estado estacionario, porque no es lo mismo que tenga esta forma a que genere un pic gigante y luego caiga hacia el valor 1. Entonces, a lo que se refiere esta unidad es justamente a ese análisis, a poder determinar eh, cómo se comporta o cómo evolucionan las variables dependiendo de los parámetros que tenga el sistema, porque eso nos influye mucho al momento de hacer control. Segundo ejemplo, 6 partido en s más 3. Nuevamente calculamos la entrada, la respuesta, perdón, para un escalón unitario como entrada y reemplazamos 1 partido en s donde estaba x. Entonces esto pasa multiplicando, nos queda 6 dividido en s más 3 por 1 partido en s y nuevamente o aplicando tabla o aplicando fracciones parciales vamos a llegar a la expresión de que la respuesta del sistema en el dominio de la frecuencia es 2 partido en s menos 2 partido en s más 3 y eso es un escalón y esto es una exponencial, entonces ahora el resultado es 2 por 1 menos e elevado a menos 3t, que si lo graficamos nos queda así. Entonces fíjense que nuevamente repetimos la misma respuesta cuando analizamos esto con respecto a un escalón unitario. Nuevamente esto crece hasta un cierto valor, que en este caso es 2, y se mantiene. Entonces tenemos una dinámica similar, los tiempos cambian. Esto puede ser con mayor aceleración, digamos, que crezca más rápido o que crezca más lento, pero la forma es la misma, producto de esa exponencial. Y el tiempo de asentamiento cambia. Entonces nos damos cuenta que tenemos dos funciones de transferencia diferentes con una salvedad, que las dos son de primer orden y nos entregan resultados bastante similares. Entonces, si generalizamos esto, nos vamos a dar cuenta que la función de transferencia tiene esta forma, donde estos son los coeficientes que vimos en la ecuación general, acá. Estos, A1, A0, B0. Entonces, bueno, esta es la función de transferencia y básicamente esa función la volvemos a escribir acá de otra forma, simplemente dividiendo por A1 todos los términos y nos queda así. Entonces, si nosotros aplicamos un escalón unitario a esta función de transferencia genérica, nos vamos a dar cuenta que la respuesta es esta, que si se dan cuenta es la misma respuesta que estamos obteniendo en todos los casos. O sea, tenemos un valor que multiplica al paréntesis, que en este caso viene dado por B0 partido en A0. Tenemos un 1 menos la exponencial de menos, un número, que en este caso viene dado por A0 partido en A1, por T. Y esto todo es válido para el tiempo mayor que 0. Entonces, generalizando, ya no necesitamos hacer los cálculos cada vez que encontramos una función de primer orden, sino que podríamos expresarla de esta forma
y luego tendríamos la respuesta para un escalón unitario reemplazando los coeficientes que corresponden. Ahora, aplicando lo anterior, nos damos cuenta que la ecuación es, o la función de transferencia es 6 partido en s más 3, que es la anterior, la misma que teníamos anteriormente, y debemos encontrar los valores que nos indica la ecuación. Entonces, esta ecuación tenía los coeficientes b0 dividido en a1 y acá s más a0 dividido en a1. Por lo tanto, podemos extrapolar que el a0 vale 3 y el a1 vale 1 y el b0 vale 6. Vamos a hacer esto en el cuaderno para que quede claro, a pesar de que no es el objetivo, pero para que quede claro el reemplazo que aquí se hizo. Ok, entonces, la forma general que se tiene en estos casos es una función de transferencia y partido en x que está de forma general por un b0 partido en a1 por s más un, vamos a ver la diapositiva porque para no cometer un error acá, más un a0. Esa es la definición que se tiene. Entonces, el problema es 6, esto lo vamos a igualar, 6 partido en s más 3. De esta forma, nosotros extrapolando nos damos cuenta que el 6 corresponde a b0, eso. Nos damos cuenta que el 1 que acompaña a la s corresponde al a1 y nos damos cuenta que el 3 corresponde al a0. Entonces, la forma general de la respuesta, bueno, vamos a anotar los valores primero, que b0 corresponde a 6, que a1 corresponde a 1 y que a0 corresponde a 3. Y la forma general que estaba dada en las diapositivas para la respuesta, para un escalón unitario, correspondía a I de t igual a b sub 0 partido en a sub 0 por 1 menos la exponencial de menos a sub 0 partido en a sub 1t, y esto para el tiempo mayor que 0. Entonces, identificando la forma que acabamos de detectar, que es la que está ahí arriba, y reemplazando en la respuesta, podemos encontrar de inmediato la respuesta del sistema de primer orden, que corresponde a 6b sub 0 dividido en a sub 0, que es 3, por 1 menos c elevado a menos a sub 0, que es 3, partido en a sub 1, que es 1, por t. O sea, esta respuesta de primer orden corresponde a 2 por 1 menos c elevado a menos 3t para el tiempo mayor que 0. Y si consideramos la diapositiva, nos vamos a dar cuenta que es el mismo resultado que está
ahí especificado. Ahora, mirando lo que habíamos calculado anteriormente en el ejemplo 2, acá nos damos cuenta que es 2 por 1 menos c elevado a menos 3t, y acá también, acá también, 2 por 1 menos c elevado a menos 3t. Entonces nos sirve el poder encontrar una forma general de análisis, puesto que como la forma es la misma, se puede generalizar, entonces nos ahorramos todos los cálculos que hay que hacer y de esa forma podemos encontrar la respuesta. Ahora, no es la única ventaja y por eso no se utilizan los valores de A sub 0, B sub 0 y A sub 1, sino que se ponen nombres a estos cocientes y se utilizan como parámetros que definen al sistema. Entonces, el primer parámetro que nosotros podemos encontrar es el valor de estado estacionario. El valor de estado estacionario, como les comentaba en la gráfica, corresponde al valor en el que vamos a tener un valor constante, en el que ya no hay más variaciones, se extingue la dinámica. Entonces, como se extingue la dinámica, tenemos un valor constante teórico, eso es teórico, un valor constante, y de esa forma a eso le vamos a llamar valor de estado estacionario. Corresponde a evaluar la función, recuerden que esta es la función de la respuesta, entonces corresponde a evaluar la función en un tiempo infinito, en un tiempo muy grande. ¿Por qué? Porque esta exponencial que está aquí se va a hacer cero solamente para el tiempo para el tiempo infinito. Pero recuerden que sabemos que cuando el valor del tiempo crece en un cierto valor, entonces esta exponencial se hace tan pequeña que es posible despreciarla. Y cuando esto se va, entonces nos queda 2 por 1 como resultado y ese es el valor de asentamiento o el valor de estado estacionario. Aquí se representa por i de infinito. Recuerden que aquí está la dependencia del tiempo, entonces estamos indicando aquí de forma un poco burda, pero estamos indicando que estamos evaluando para el último valor de tiempo en el que vamos a evaluar básicamente. Y eso está asociado al valor b sub 0 partido en a sub 0. ¿Cómo lo podemos encontrar? Prácticamente con los ejemplos que vimos anteriormente. Si se fijan, ese b sub 0 partido en a sub 0, 6 dividido 3, nos dio 2, y ese es el valor en el que la función alcanzó su estado estacionario, 2. Para el caso anterior teníamos, bueno, aquí eran solo unos, entonces era 1 dividido en 1, el valor era 1, el que multiplicaba todo, y ese es el valor de asentamiento. Entonces nos damos cuenta prácticamente que se cumple esa condición, que este valor que está aquí arriba, b sub 0 partido en a sub 0, en a sub 0 en específico, corresponde al valor de asentamiento. Aquí debería ser a sub 0. Perdón, está bien. Este valor de aquí está bien que sea sub 1. Lo que ocurre es que eh, cuando se evalúa el valor de estado estacionario, el resultado es b sub 0 partido en a sub 0, que es el valor que encontramos acá en la multiplicación de la respuesta. Vamos a verlo en la diapositiva enseguida. Pero nos damos cuenta que ese es el valor de estado estacionario. Entonces, es posible calcularlo directamente o definirlo directamente sin la necesidad de calcularlo en todo instante de tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Y aquí es donde está la demostración que yo les mencionaba, a través de el teorema del valor final. El teorema del valor final nos dice que podemos encontrar la respuesta de estado estacionario evaluando el límite cuando el tiempo tiende a cero de la respuesta en el tiempo, o sea, esta es la respuesta en el tiempo, evaluamos ese límite cuando el tiempo tiende a cero, o evaluar el límite cuando tienda a infinito, perdón, o evaluamos el límite cuando s tienda a cero en la respuesta en el dominio de la frecuencia.
esta es la respuesta en el dominio de la frecuencia para un escalón unitario. Entonces nosotros podemos evaluarla haciendo S tender a 0 para la respuesta multiplicada por S, y ese valor nos da el valor de estado estacionario. Bueno, en particular, para que quede claro, el teorema del valor final lo que dice es el teorema del valor final, lo que dice es que este I de infinito que yo les planteaba, que corresponde al último valor de la función de respuesta, se puede calcular como el límite cuando el tiempo tiende a infinito de la respuesta propiamente tal del I de t, o también se puede calcular como el límite de S cuando tiende a 0 de S multiplicado por la respuesta en la frecuencia. Entonces, eso es lo que aplicamos en las diapositivas. Si nosotros consideramos que la respuesta con la que estamos trabajando es, o la función de transferencia, perdón, con la que estamos trabajando de primer orden, corresponde a I de S partido por S multiplicado por, vamos a ver aquí la diapositiva, multiplicado por las definiciones anteriores están acá, o perdón, no multiplicado, sino que definido por b sub 0 partido en a sub 1 dividido en s más a sub 0 partido en a sub 1. Esa es la función de transferencia. Y dijimos que la respuesta para un escalón, respuesta escalón unitario, está dada por I de t igual a b sub 0 partido en a sub 0 por 1 menos e elevado a menos a sub 0 partido a sub 1t, y eso para el tiempo mayor que 0. Entonces, esas son las definiciones que nosotros analizamos en la diapositiva. Vamos a hacer el cálculo para que se entienda el cómo obtener el valor de estado estacionario. Entonces, primero vamos a utilizar la función de transferencia y segundo vamos a utilizar la respuesta escalón. Considerar siempre que vamos a trabajar con un escalón unitario como entrada para poder realizar este tipo de cálculo. Entonces, ¿qué nos dice el teorema del valor final cuando queremos trabajar con la respuesta en el dominio de la frecuencia? Que tenemos que aplicar esto, el límite de s cuando tiende a 0 de la función s por la respuesta. Aquí me equivoqué, esto es y, es la respuesta, es y. Entonces vamos a calcular eso, el valor de estado estacionario, y aquí vamos a aplicar el límite cuando s tiende a 0 de s multiplicado por i de s, considerando una entrada escalón unitario. Entonces, si nosotros consideramos una entrada escalón unitario, la respuesta de este sistema corresponde a b sub 0 partido en a sub 1 dividido en s más a sub 0 partido en a sub 1. Y como el x de s pasa multiplicando para acá y sabemos que el escalón unitario es 1 partido en s, entonces esto lo tenemos que multiplicar por 1 partido en s. Pero fíjense que la respuesta tiene que multiplicarse por s también. Entonces aquí vamos a multiplicar por la s que la definición nos entrega. De esa forma, eso se va con eso, y lo que debemos hacer es hacer tender los valores de s a 0. Por lo tanto, este valor que está aquí, que es la única s que nos queda, se vuelve 0. De esa forma nos queda b sub 0 partido en a sub 1 dividido en a sub 0 partido en a sub 1. Y como sabemos que este denominador puede pasar hacia arriba invertido, entonces este a sub 1 se va a ir con este,
y el valor de estado estacionario nos queda definido como b sub 0 partido en a sub 0, que es justamente lo que las diapositivas nos entregaban, que está definido en la diapositiva. Ahí está, perdón, ahí. Justo no alcanza a verse. Voy a colocar la diapositiva sola. Ahí sí, b sub 0 partido a sub 0. Ahora, si consideramos, esto es con el punto 1. Ahora, si consideramos el teorema del valor final, también nos dice que podemos calcular esto a través de el dominio del tiempo. Y nos dice que debemos calcular el límite cuando el tiempo tiende a infinito de la respuesta simplemente. Entonces vamos a calcular el límite cuando el tiempo tiende a infinito de la respuesta definida ahí arriba, que es b sub 0 partido a sub 0 por 1 menos c elevado a menos a sub 0 partido a sub 1t. Y si nos damos cuenta, al aplicar el tiempo tendiendo a infinito, nosotros nos damos cuenta que aquí debemos reemplazar, entre comillas, ese valor. Y sabemos que una exponencial con exponente negativo tiende a cero cuando el tiempo es muy grande. Entonces, esto que está aquí se va a hacer completamente cero. Por lo tanto, el resultado de esta función es b sub 0 partido en a sub 0. Si se dan cuenta, ambos valores son iguales, ya que corresponden al valor de estado estacionario de un sistema de primer orden. O sea, si nosotros tenemos el tiempo acá, tenemos I de t, que es la función que a nosotros nos interesa calcular habitualmente, que es la respuesta del sistema en el dominio del tiempo, y la graficamos, nos va a quedar así, una gráfica de esa forma. Y este valor, que es el valor de asentamiento cuando dejan de existir variaciones en la respuesta, ese valor que está ahí va a ser siempre b sub 0 partido a sub 0. Ahora, para no complicarse con los coeficientes, entonces ese valor que está ahí se denomina habitualmente k. B sub 0 partido a sub 0 es igual a k. Esa es una k minúscula por si acaso, esto que estamos viendo acá. Entonces, eso queda definido. Ahora, el valor de estado estacionario práctico es en realidad el valor de estado estacionario que nosotros definimos, más o menos un 2% del mismo. Habitualmente se considera ese criterio, o también se puede considerar el criterio de un más o menos 5%, producto de que los sistemas reales no se comportan como lo vemos en los gráficos. No tenemos un estado estacionario de esa forma, sobre todo los sistemas de control, más que los sistemas, la respuesta eh, típica, digamos, de un sistema, sino que cuando hay un control ejecutándose. Entonces, en esos tipos de sistemas de control, aquí nosotros lo que vamos a ver van a ser oscilaciones que hay en torno a un punto. El punto promedio de esas oscilaciones corresponde al valor de estado estacionario y lo que importa es que ese valor no supere el más o menos 5% o más o menos 2%, dependiendo del criterio que se utilice. Si consideramos este ejemplo que muestra un sistema real, acá abajo tiene una válvula que es modulada por un motor paso a paso, está controlado por un Arduino y arriba tiene un sensor que nos permite detectar el nivel, entonces, o medir, mejor dicho, el nivel. Entonces, este sistema de control trabaja manejando el caudal de salida, de forma que como el caudal de entrada es constante, y permanece de esta forma trabajando, entonces se regula el caudal de salida para poder alcanzar un set point, el set point que se requiera. Entonces, si nosotros miramos la evolución de esto en un sistema real, eh,
cuando el nivel va subiendo para alcanzar el valor de setpoint ideal, a eso se le llama dinámica. Y fíjense que cuando el sistema comienza a trabajar, está generando oscilaciones en torno al setpoint. Entonces, el promedio de estas oscilaciones corresponde al valor de estado estacionario. Y si lo calculáramos, nos daríamos cuenta que está un poco por debajo del valor deseado, por valor de setpoint, del valor de setpoint. Entonces, en este caso, no se está cumpliendo lo ideal. Ahora, a eso se refiere lo que yo les comento en la diapositiva. Cuando tenemos un sistema que comienza a trabajar en estado estacionario, entonces nosotros podemos considerar que el sistema efectivamente alcanzó el estado estacionario si estas oscilaciones están en torno al 2% o al 5%, dependiendo del criterio, de ese mismo valor. Ahora, no confundirse, es el promedio de estas oscilaciones, no el setpoint, porque el promedio de estas oscilaciones a simple vista está por debajo del setpoint. A eso se refiere. Entonces, otra de los parámetros importantes que se definen acá corresponde al tiempo de asentamiento o a la constante de tiempo. Están relacionados, en realidad, primero a la constante de tiempo. Y esta constante de tiempo corresponde al tiempo, valga la redundancia, que el sistema se demora en alcanzar el 63,2% de su valor de estado estacionario. Así está definido. Si nosotros miramos esta gráfica, entonces el estado estacionario es 2. Deberemos calcular cuál es el 63,2%. Supongamos que es 1,5, no lo sé, no lo he calculado, pero supongamos que es eso. Entonces, si fuera 1,5, nosotros vemos en la curva cuál es el tiempo asociado y supongamos que ese tiempo es 0,5. Entonces, el tiempo de estado estacionario de este sistema sería 0,5. Insisto, no lo he calculado, lo estoy eh, ejemplificando con estos números porque son los que aparecen ahí, pero no lo he calculado. Pero a eso se refiere. Si nosotros realizamos un análisis respecto a este porcentaje con los valores de amplitud y los tiempos asociados, nos vamos a dar cuenta que ese valor corresponde, el valor del tiempo, corresponde a sub 1 dividido en a sub 0. Y ese valor se denomina tau. Aquí está la definición. Tau es a sub 1 partido en a sub 0, y en realidad lo que es más importante es que es el número que acompaña a la S, el número que multiplica a la S. Y ese valor se llama constante de tiempo y corresponde al valor de tiempo en el que el sistema alcanza el 63,2% del valor de estado estacionario. Entonces, en términos generales, nosotros vamos a ver que la función de transferencia de un sistema de primer orden va a quedar definida como K, que es el valor de estado estacionario, dividido en tau por S más 1, y que si tenemos definida de esta forma la función de transferencia, entonces la respuesta para una entrada de escalón unitario va a quedar definida como K por 1 menos E elevado a menos 1 partido tau por T. ¿Y cómo sabemos eso? Porque si K se define como B sub 0 partido a sub 0, anteriormente habíamos definido que B sub 0 partido a sub 0 multiplicaba la función. Y fíjense que aquí tenemos A sub 0 partido en A sub 1 y nosotros definimos tau como A sub 1 partido en A sub 0. Por lo tanto aquí dejamos 1 dividido tau, el inverso. Ahora vamos a desarrollar este ejemplo para que se entienda la ventaja que tiene el utilizar estas definiciones. Entonces, el ejemplo que tenemos acá, y vamos a colocar y solamente, pero es i4, de s partido en x de s es igual a 8 dividido en 2s más 4. Esto está súper general, puesto que todavía no tiene ninguna forma específica, está hecho de forma genérica.
y vamos a trabajar con él para poder encontrar todas las cosas que habitualmente se piden en un sistema de primer orden, todos los resultados. Entonces, primero tenemos que tener claro cuáles son las funciones o cuáles son las formas generales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es anotar las formas generales. La primera corresponde a la forma genérica o general de la función de transferencia. Y esta es k partido en tau por s más 1. Esta es la forma general de la función de transferencia. Por otro lado tenemos la forma general de la respuesta. Y de t igual a k por 1 menos e elevado a menos 1 partido tau por t, considerando que el tiempo es mayor que 0 y que el x de t es igual a mu de t, o sea que estamos ocupando una entrada escalón unitario. Esto entonces es la respuesta para una entrada escalón unitario. Ahora, lo que habitualmente nosotros necesitamos es encontrar esta forma. Así es que lo que vamos a hacer primero va a ser tomar nuestro ejemplo y llevarlo a esta forma. Entonces aquí terminamos con estas definiciones y continuamos con nuestro ejemplo. Así es que y de s partido en x de s igual a 8 partido en 2s más 4 no cumple con la forma que se nos pide aquí arriba, puesto que este valor debe ser un 1 siempre cuando aplicamos esta nueva forma de trabajar. Y aquí tenemos un 4. Entonces, ¿qué podemos hacer? Multiplicar por un cuarto dividido en un cuarto, recuerden que eso es un 1, es multiplicar por un 1 adecuado, para que ese valor se transforme en un 1. ¿Cómo es esto? Es un cuarto, lo multiplicamos por el 8, así que nos queda 8 cuartos, y eso es 2, si es que las matemáticas no me fallan. Luego, ese un cuarto lo multiplicamos por ese 2, entonces nos queda 2 cuartos, y eso es un medio. Más ese un cuarto lo multiplicamos por 4 y nos queda 4 dividido en 4 y eso es 1. Entonces, si se dan cuenta, la forma genérica ahora se cumple, que es k partido en tau por s más 1. Este 1 es un 1 acá también, y de aquí nosotros sabemos que el k es 2 y el tau es un medio. Entonces, de aquí nosotros sabemos que k es 2 y tau es un medio de segundo, 0,5 segundos. Recuerden, acá lo importante siempre es que este valor de aquí debe ser 1, porque la forma genérica lo tiene así especificado, un 1. En la forma que nos entregaron no podíamos decir que el valor de estado estacionario era 8, puesto de que aquí teníamos un 4, y no podíamos decir que tau era 2, puesto que aquí teníamos un 4 también. Al arreglar esta forma y tener un 1, ahí podemos especificar ese valor de k y ese valor de tau. Ahora, definimos esto y nos piden encontrar la respuesta del sistema. Entonces, esta respuesta del sistema está dada por la forma genérica que tenemos aquí arriba, que ya casi no se ve aquí arriba, y corresponde a k, o sea, 2 por 1 menos e elevado a menos 1 partido tau, o sea, menos 1 partido en un medio por t para el tiempo mayor que 0. Y sabemos que esto es válido para una entrada de escalón unitario. Entonces, esa fracción pasa al revés multiplicando y nos queda que la respuesta de este sistema es menos 2t para el tiempo mayor que 0. Y fíjense que
nosotros definimos que tau corresponde al valor de tiempo en el que la respuesta del sistema alcanza el 63,2% de su valor de estado estacionario. O sea, si la respuesta nosotros la evaluamos para el valor tau, lo que vamos a obtener va a ser 0,632 por el valor de K, en este caso, que es el valor de asentamiento. Así es que si nosotros evaluáramos esto, ya sabemos que tau es un medio, o 0,5, entonces si nosotros evaluáramos la función para el valor de 0,5 segundos, nosotros obtendríamos 0,632 por K, o sea, 0,632 por 2, y ese valor vamos a calcularlo. No, esto está en programador científico. 0,632 por 2, 1.264. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Cuando necesitamos graficar, nosotros ya sabemos que la respuesta típica tiene esta forma que yo acabo de mostrar acá. Sabemos que aquí tenemos el valor 0 y sabemos que el valor de estado estacionario corresponde a K, o sea, corresponde a 2 según lo que acabamos de calcular. Pero ahora también sabemos que cuando tenemos un tiempo de 0,5 segundos, supongamos que los 0,5 segundos están aquí, el valor de tau, esto es tau, entonces nosotros vamos a tener una amplitud en la respuesta del sistema equivalente al 63,2% del valor de estado estacionario, o sea, 1,264. Esto corresponde a 0,632 por K, que fue el valor que obtuvimos. Y esto lo podemos ver reflejado en Symbolab al graficar. Entonces si vamos a la pantalla del computador, aquí estoy ingresando, y vamos a... ya estamos en gráficos. Entonces vamos a escribir la respuesta que acabamos de calcular anteriormente. Esa. 2 por 2 por 1 menos e elevado a 2t. Me equivoqué. Elevado a 2t. Y debemos considerar, en algo me equivoqué aquí, perdón, 1 menos e elevado a menos 2t. Dos por Ya sé en que me equivoqué, faltó aquí el exponente negativo. Recuerden que esta exponencial se extingue cuando el exponente es negativo, si no se vuelve cada vez más grande. Entonces acá tenemos la respuesta. Vamos a arreglar un poquito los ejes. 0,5 negativo hasta 5, no es necesario más. De hecho menos 2. Ahí se nota. Acá menos 0,5 hasta 2,5. Ya.
esa es la respuesta que nosotros acabamos de obtener. Si se fijan en el cuaderno, nosotros ya lo habíamos dicho, ahí está la respuesta, y tenemos calculado de forma correcta el valor de asentamiento, que es 2. Ahora, también podríamos verificar acá el 63,2%, que dijimos que debía ser 1,264 cuando el tiempo fuera de 0,5 segundos. Entonces, aquí abajo tenemos los 0,5, vamos a presionar aquí y evaluar, y cuando tenemos 0,5 tenemos 1,26. Y si miran el cuaderno, teníamos 1,264. Ahí está. Cuando el tiempo era 0,5 tenemos 1,264. Y acá el software nos está dando para el tiempo 0,5 1,26. Así es que también tenemos bien definido eso. También está bien calculado. Recuerden, tau es 0,5 en este caso, y el valor de amplitud asociado que tiene la función para ese tiempo corresponde al 63,2% de K del valor de estado estacionario, que en este caso es 2. Y ese resultado es 1,264. Ahora, hay otro parámetro importante que se llama tiempo de asentamiento. Y ese tiempo de asentamiento corresponde o está definido como 4 tau. Y este valor corresponde a, o se da para el valor de amplitud de un 98%, producto de este más menos 2% que habíamos definido anteriormente. Entonces, si nosotros evaluamos la función para 4 tau, nos vamos a dar cuenta que el valor que vamos a obtener va a ser el 98%, o sea, 0,98 por K, por el valor de estado estacionario. Así que eso también lo podemos calcular. 4 tau corresponde a 8 segundos. Entonces, si nosotros evaluamos para 8 segundos, este es el... Perdón, aquí creo que no se ha visto nada. Vamos a regularizar. Ahí sí. Esto es lo que yo les comentaba. El tiempo de asentamiento se define como 4 tau. Y el valor de amplitud asociado a estos 4 tau es el 98% de K, el 98% del valor de estado estacionario. Entonces yo lo que les comentaba es que si tau en este ejemplo era 0,5 segundos, entonces 8 segundos es el tiempo de asentamiento. Y este tiempo de asentamiento es el 98% de 2, y eso es, si lo calculamos, 0,98 por 2, 1,96. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo habitualmente por aquí está el valor, no me va a dar para poder colocarlo en los ejes, pero coloquémoslo como coordenada. Sabemos que la primera coordenada es X y la segunda coordenada es Y. Entonces aquí vamos a tener un tiempo de 4 tau que tiene una amplitud asociada a 0,98 K. O sea, cuando nosotros tengamos 8 segundos, deberíamos tener una amplitud de 1,96. Vamos a ver si eso es verdad. Acá con Symbolab. Entonces tenemos que buscar los 8 segundos. Acá están los 8 segundos. Y aquí, no, aquí hay un problema. Porque nos da 2. ¿En qué me equivoqué? 8 por 0,5 es 4. No, a ver. 4 tau. 4 por 0,5 es 2. No sé de dónde saqué esos 8. Aquí me equivoqué. Estos 2. El tiempo de asentamiento es 2. Aquí estos 4 tau para el ejemplo son 4 por 0,5 y eso es 2. Me confundí con algo y coloqué 8. Pero el tiempo de asentamiento es 2.
Ahí está el cálculo. Aquí cambiamos por el valor 2, ese es el tiempo de asentamiento y esto nos da 1,96. Entonces ahora sí verifiquemos acá en la gráfica y por ahí sí que parece que puede dar. Entonces ese es un tiempo 2, ahí se ve claramente un tiempo 2 y da una amplitud de 1,96. Ahí sí cumple con lo que tiene que cumplir. Para el tiempo 2 alcanzamos el 98%, 1,96. ¿Y por qué se define este tiempo como tiempo de asentamiento? Porque es el primer punto que entra en esta banda del más menos 2% del valor de estado estacionario. Si se dan cuenta, nosotros vamos a tener aquí el valor mínimo y de ahí en adelante siempre se cumple la condición. Entonces tenemos básicamente y en resumen, tenemos tres parámetros que van a definir a un sistema de primer orden. Bueno, aquí pueden terminar de ver este ejemplo. Fíjense que aquí tenemos todos los valores ya calculados en la gráfica. Eh, y los parámetros que van a definir un sistema de primer orden son K, que corresponde al valor de asentamiento o al valor de estado estacionario, que es lo mismo. Tau, que corresponde al tiempo en el que el sistema alcanza o la respuesta del sistema alcanza el 63,2% del valor de estado estacionario. Y tenemos el tiempo de asentamiento que corresponde a 4 tau, que es cuando el sistema alcanza el 98% del valor de estado estacionario. Con estos tres parámetros, en realidad solamente con el valor de estado estacionario y con tau, la constante de tiempo, nosotros podemos definir totalmente el sistema de primer orden y podemos encontrar rápidamente a través de esta fórmula, entre comillas, el, la respuesta para un sistema, para una entrada escalón unitario. Si no es unitario también, porque recuerden que las constantes simplemente las sacamos o las consideramos fuera de la transformada, por lo tanto aquí la k queda multiplicada por la constante que tenga el escalón, pero para una respuesta escalón queda definida de esta forma. Y también ya conocemos cuál es la gráfica típica de un sistema de primer orden, que es esta, y que está definida por estos valores que acabamos de mencionar. Valor de estado estacionario, valor válido cuando el tiempo es infinito. Aquí esta gráfica sigue para allá y no varía ese valor. Entonces, para un tiempo muy grande nosotros tenemos ese valor de estado estacionario. Constante de tiempo, que es el tiempo para el cual la amplitud del sistema alcanza, o de la respuesta del sistema alcanza el 63,2% del valor de estado estacionario, o sea, en este caso de 2, y por 4 tau, el valor de asentamiento, o el tiempo de asentamiento, que corresponde a el tiempo en el que el sistema, o para el que el sistema, la respuesta del sistema, alcanza un 98% del valor de estado estacionario. Entonces, en este caso, el 98% de 2. Y con esto queda definido el sistema de primer orden y la respuesta transitoria asociada a él. ¿Por qué? Porque estos tiempos que acabamos de calcular nos van a decir qué tan eh, rápida o qué tan lenta va a ser la respuesta. Ahora, aprovechemos que tenemos acá este, este Symbolab, esta página de Symbolab, y consideremos hacer una prueba. Si nosotros sabemos que la definición nos dice que esto va a ser k por 1 menos e elevado a menos 1 partido tau, entonces aquí nosotros sabíamos que el tau era 0,5, ahí tenemos la respuesta que teníamos anteriormente. Entonces nosotros podríamos ver qué pasa cuando modificamos tau. Vamos a colocar otra gráfica, vamos a armar otra gráfica con un tau diferente, pero el mismo valor de asentamiento. Entonces fíjense, si yo le coloco ahora un tiempo de asentamiento mayor, no sé, 2 segundos, entonces la gráfica cambia, pero fíjense que el valor de asentamiento es el mismo. Si venimos para acá, se va
acercando al mismo valor. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre que el valor de asentamiento es eh, el tiempo en el que alcanza el 63,2%. Y ese 63,2% correspondía a 1,264. Entonces, si nosotros miramos 1,264, si nosotros miramos aquí para el tiempo 2, ahí está, nosotros tenemos, bueno, casi 2, aquí está más o menos difícil, ahí está, nosotros alcanzamos el tiempo 2, que fue el tiempo de la constante de tiempo, tau, que acabamos de definir, y fíjense que tenemos 1,26, que era exactamente el mismo valor que nosotros teníamos definida en la otra respuesta. Pero en la otra respuesta el tau era 0,5, 1,26. ¿Ven? Entonces se mantiene la definición, pero si nosotros tenemos un tau que es más grande, entonces la respuesta del sistema va a ser más lenta. Ahora, coloquemos un tau que sea más rápido, por ejemplo el valor 0,1, un valor de tau más pequeño. ¿Ven? Ahí alcanza el valor de asentamiento más rápido. Y podemos hacer la misma prueba. Aquí podemos buscar el tiempo 0,1 o el valor, ahí tenemos el tiempo 0,1 y fíjense que nos da prácticamente el mismo valor, 1,25. Aquí hay que tratar de ajustar bien, pero no me deja ajustar más porque está muy pronunciada la pendiente de esa, o la tangente a esa curva. Entonces, para 0,1 encontramos un valor similar. Debería ser igual si tenemos más detalle. A ver si me acerco. Bueno, ahí está el 0,1 con 1,26. Entonces encontramos nuevamente que para el tiempo tau que definimos, que fue menor, fue más rápido que los tiempos anteriores, nosotros nuevamente encontramos el 63,2% del valor de estado estacionario. Así que eso es lo que ocurre con los tau, con los tiempos tau. Básicamente definen la velocidad, cuánto se demora en alcanzar el sistema el valor de estado estacionario. Y fíjense que aquí tenemos la posibilidad también de calcular el polo. Vamos a hacerlo en el cuaderno. El polo del sistema a partir de esta misma definición, puesto que la función de transferencia es K partido tau por S más 1. Entonces, si nosotros queremos encontrar el polo, sabemos que debemos tomar el denominador e igualarlo a 0. Así es que tau por S1 más 1 igual a 0. Si despejamos, nos va a quedar S pasa negativo y este pasa dividiendo, entonces menos 1 partido tau. Y eso es el polo del sistema. También tenemos una fórmula para él, que también está en función de tau. Y fíjense que es inverso. Cuando tau aumenta, el polo del sistema se hace más pequeño, y cuando tau disminuye, el polo del sistema se hace más grande. Entonces también tenemos una relación de cómo se va a comportar el sistema en función de sus polos. Para polos grandes, para valores en valor absoluto grandes de los polos, o sea, más alejados del eje de del origen, entonces nosotros vamos a tener valores de tau pequeños. Y eso va a contribuir a que el sistema alcance rápidamente el valor de estado estacionario. Pero si nosotros tenemos valores de polos que sean más pequeños, el valor absoluto, recuerden que los polos habitualmente son negativos, entonces vamos a tener valores de tau que son más grandes. Y esto queda definido en las gráficas que acabamos de hacer, puesto que la definición del polo es, como la tenemos acá en la gráfica, es 1 partido tau, en realidad menos 1 partido tau. Entonces fíjense que acá
aquí tenemos menos 1 partido tau. Entonces, el polo de este sistema es menos 1 partido en 0,5, o sea, 2. El polo de este sistema es menos 1 partido en 2, o sea, 0,5. Y el polo de este sistema es menos 1 partido en 0,1, o sea, 10. Este polo es 2 y este polo es 10. Fíjense que el valor 10 es más grande. Como el valor de 10 es más grande, el tau es más pequeño y el sistema es más rápido. Ahora, si el polo disminuye a 2, como en el caso de aquí arriba, entonces nosotros tenemos un valor de tau más pequeño y el sistema se comporta más lento. Pero si disminuimos más todavía el valor de tau o lo hacemos más grande, si hacemos el valor de tau 2, entonces vamos a tener un polo que es menos 0,5, disminuimos el valor del polo, lo acercamos al origen y tenemos un sistema que es más lento aún. Entonces es otra forma de poder analizar el, la dinámica o el estado o el estado transitorio de la respuesta del sistema. De todas formas, vamos a hacer un ejemplo con esta última descripción asociada a los polos y al valor de tau, pero se los dejo planteado en el video para que puedan analizarlo y para que encuentren la relación de los polos y del valor de tau, puesto que solamente con conocer los polos del sistema nosotros vamos a saber si la respuesta de él va a ser una respuesta más rápida o va a ser una respuesta más lenta. Eso, con eso termino por este video. Espero se encuentren muy bien y las consultas me las hacen llegar para poder responderlas debidamente. Hasta luego, muy buenas noches.